Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Relanza el gobierno de México el sello Hecho en México, que busca impulsar la producción nacional y promover el consumo de artículos elaborados en nuestro país. Para ello, se instaló un consejo consultivo que está conformado por más de 200 empresarios, artistas, deportistas y creadores. Garantiza la presidenta Claudia Sheinbaum que continuará la recuperación de cuerpos de los trabajadores que fallecieron en la mina Pasta de Conchos en 19 de febrero de 2006. Esto luego de una explosión en la que quedaron atrapados 65 trabajadores. Aprueban las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado la reforma que prohíbe la reelección y el nepotismo en cargos de elección popular. Ahora el dictamen está listo para su discusión y eventual aprobación en el Pleno de la Cámara Alta. En el mundo anuncia el presidente Donald Trump que el 2 de abril decidirá si impone o no un arancel del 25% a automóviles, medicamentos y semiconductores o chips fabricados fuera de Estados Unidos. Y en la cultura de la literatura, la pantalla grande, el 20 de febrero se estrena en cines Mujeres del Alba de Jimena Montemayor, hija del escritor Carlos Montemayor, autor de esta obra literaria. Imágenes que nos recuerdan al sol, pero no. Es el aterrizaje del cohete Falcon 9. Por primera vez lo hizo en un lugar distinto al de su lanzamiento, las Bahamas. Casi 8 minutos después de lo que ocurrió en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, se logró la primera etapa del Falcon 9. Y así fue como descendió en un barco situado en las costas, en las Bahamas, completando así su primer viaje internacional. Imágenes del espacio, es el Falcon 9. Así les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. ¿Cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 19 de febrero. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya. Alternan las tres en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Aparece un código QR en la pantalla. Le pueden escanear para que los redireccione directo a nuestra página 11noticias.digital. Claro. Y como siempre, le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios. Y pueden usar el hashtag 11noticias. Vámonos directo con los detalles. Lo habíamos compartido con ustedes en este espacio. El Plan México está en marcha. Hecho en México es el sello que hay que impulsar. Un relanzamiento al que acudieron funcionarios públicos. Vimos artistas, deportistas, empresarios, todos avalando esta iniciativa, reconociendo que, por supuesto, lo hecho en México está bien hecho. La historia. Hecho en México no es solo un sello, es un orgullo que compartimos con el mundo. Para impulsar la producción nacional y promover el consumo de artículos elaborados en nuestro país, este martes se relanzó el sello Hecho en México. Nuestro común denominador es el orgullo de lo que somos, de dónde venimos y también a dónde vamos. La voluntad de que México produzca más y mejor. La resolución de aumentar nuestro contenido nacional, reducir importaciones que no necesitemos, aumentar nuestra producción, potenciar las empresas e innovaciones de México. Para ello, se instaló el Consejo Consultivo de Hecho en México, conformado por más de 200 empresarios, artistas, deportistas y creadores, que marca el primer paso para poner en marcha el Plan México, con el que se busca hacer frente a cualquier amenaza externa y situar a nuestro país entre las 10 primeras economías. El punto principal, el primer paso, quizá el más importante de todos, que nos pidió la presidenta Sheinbaum para que este Plan México tome su camino, es, oigan, sepamos en primer lugar qué producimos, quiénes somos, qué significamos.
porque no vamos a ir nada más a una negociación comercial o arancelaria en estos nuevos tiempos, sino que tenemos que colocar a México, no solo proteger lo que ya tiene, sino colocarlo para salir adelante y ganar. Secretarias y secretarios de Estado, artistas, deportistas y empresarios presentes en el evento recordaron que lo hecho en México está bien hecho. Cuando vamos contra algún otro país, esos países se asustan, es como, chin, nos tocó contra México, chin. Y les ganamos, la verdad, o sea, tienen una razón por la cual temer, porque somos México. Productos gastronómicos impresionantes, productos textiles, artesanales, que hoy tienen que estar a la vista de todos nosotros y también de los turistas. El sector empresarial dio el espaldarazo a esta iniciativa. Celebro hacerlo que todos en equipo jalemos la cuerda para el mismo lado. Y aquí, bueno, pues con todas las secretarias y secretarios jalando para el mismo lado, estoy seguro que vamos a llegar a muy buen puerto y que vamos a salir adelante. Y a unas horas de que Marcelo Ebrard se reúna por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Howard Lutnick, el funcionario aseguró que lo hecho en México se pondrá sobre las mesas de negociación que se tienen con el gobierno de Donald Trump. Vamos a colocar nuestro país en donde tiene que estar, cualquiera que sea la circunstancia que vayamos a enfrentar. Vamos a actuar en conjunto y vamos a vencer. Y bueno, adicional a este anuncio también se hizo público este martes un nuevo testimonio de la confianza que existen en las condiciones económicas del país. Y es que Banco Santander anunció que invertirá en México $2,000 millones en los próximos 3 años. El Banco Santander, pues México representa un porcentaje muy importante de no solamente sus clientes, sino de su negocio. Y tienen planteada distintas acciones, son inversiones muy importantes. Y son $2,000 millones. La presidenta de Santander, Ana Botín, refirió que las razones para inyectar capital en nuestro país son las áreas de oportunidad que ofrece con la puesta en marcha del Plan México. Una de ellas es infraestructuras, energías renovables otra, y son áreas en las que hay un foco muy especial y en el que podemos realmente aportar. También tenemos clientes inversionistas que nos han mostrado mucho interés en participar de este programa que han puesto en marcha el gobierno del Plan México, ¿no? Botín precisó que pese a las políticas proteccionistas de Estados Unidos, México es sin duda un nicho seguro para los capitales extranjeros. El gobierno de México está en un camino donde va a mejorar de manera muy sustancial esa estabilidad de las cuentas públicas. Este es un factor esencial, se refleja, entre otros, en el mercado cambiario. El peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años y a pesar de todo lo que está ocurriendo sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras. Al encabezar el lanzamiento de Open Bank, banco 100% digital de Grupo Santander, la economista y banquera confió en que la presidenta Sheinbaum logre con éxito un acuerdo con su homólogo estadounidense Donald Trump para evitar las tarifas arancelarias. México se va a diferenciar en positivo comparado con muchos otros países en los que opera el Santander. Y es por eso que estamos anunciando de las mayores inversiones de cualquiera de nuestros países en los próximos 3 años aquí en México. Pues ahí está una muestra de lo que está ocurriendo en torno a lo hecho en México, al respaldo de los inversionistas hacia nuestro país, al rumbo que debe de tomar nuestra economía para poder fortalecerse frente a este contexto internacional y bueno, las amenazas constantes del presidente de Estados Unidos. De este lado, pues vámonos con temas de salud. La formación y reclutamiento de médicos especialistas y la adquisición de medicamentos están avanzando. También el programa de vacunación contra influenza COVID-19. Son martes de salud en la Conferencia del Pueblo y el gobierno federal hizo el siguiente balance. Vamos a verlo. Durante años se cerraron las puertas a médicas y médicos mexicanos que querían estudiar una especialidad. Ahora el gobierno federal abre nuevos espacios para ellas y ellos. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Eso fue lo que pasó en México, esa
barbaridad, esa noche oscura del neoliberalismo, que hizo muchísimo daño, particularmente en el sector educativo y en salud. Entonces, en el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. A través de la estrategia de formación y reclutamiento de especialistas, se espera que para este 2025 egresen más de 18,000 personas con especialidad, mayormente en medicina familiar, medicina interna, urgencias, cirugía general, anestesiología, pediatría, ginecología y traumatología. Estos residentes no solo son estudiantes, sino son una parte crítica de la fuerza laboral que tiene el sector salud para resolver las necesidades de los pacientes en todo el país. De esta cifra, más del 53% de las plazas son ofertadas por el IMSS. Esta institución, además, fomentará estímulos económicos para quienes realicen su especialidad en los 8 nuevos hospitales que se inaugurarán este año o en estados o sedes de difícil cobertura. Para estos primeros hospitales, el 1 de marzo al 26 de febrero del 2026, se dará una compensación adicional de 6,620 pesos mensuales para quienes cubran las plazas de estas nuevas instalaciones y en estos estados. La convocatoria continúa abierta. Las personas interesadas pueden subir sus documentos a la página del ims.gov.mx y dar clic en el apartado de reclutamiento IMSS a médicos especialistas. Además, la Secretaría de Salud dio a conocer el avance del programa de vacunación contra influenza y COVID-19, destacando la aplicación de casi 30 millones de dosis en 18 semanas. Lo que representa un avance del casi 88% en la campaña de inmunización. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Sobre ese mismo asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en marzo empezará la distribución de medicamentos adquiridos mediante el programa de compra consolidada 2025-2026. El día 3 arrancará la entrega en hospitales públicos y a partir del 5 de marzo en unidades de salud. El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud, Eduardo Clark, señaló que el plan es comprar 4,900 millones de piezas de medicamentos, con lo cual se cubre así el 95% del abasto que requiere el país. La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que todos los medicamentos serán gratuitos para los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, así como para los pacientes de institutos nacionales de salud, los hospitales de alta especialidad, así como el de Pemex, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El paciente, el objetivo es que no gaste absolutamente nada en ningún medicamento, sino que todos los medicamentos sean gratuitos, independientemente de si es un cuadro básico o un cuadro más complejo. La gratuidad en la atención en la salud es constitucional. Bueno, hablemos ahora de lo que está ocurriendo en el ISSSTE y que se había denunciado previamente, porque miren, este caso de la fundación ya llegó hasta la denuncia contra exfuncionarios priistas que se beneficiaron, por supuesto, de presuntos esquemas de corrupción, empleando todo a través de esta fundación ISSSTE, una asociación creada en 2016. El director Martí Batres así lo comentó. Están presentadas denuncias ante el Ministerio Público de carácter penal y ante la Secretaría de la Función Pública. Son quienes harán las investigaciones correspondientes, pero digamos hay dos denuncias, una de carácter penal y otra de carácter administrativo. Recordemos que la fundación fue creada por José Reyes Baeza, exdirector del instituto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y entre sus miembros fundadores están José Narro Robles, exsecretario de Salud en el mismo sexenio, también Rafael Navarro Meneses, quien fuera director médico del ISSSTE, Ignacio Campillo, expresidente de la Fundación Mexicana para la Salud, y Delia Mendías, actual representante legal de dicha fundación. Durante 7 años, Fundación ISSSTE recibió recursos por parte del instituto, donaciones privadas, arrendó servicios de forma irregular, en fin, dinero del que no se tiene registro, en qué o cómo se utilizó.
Un ejemplo fueron los más de 5 millones de pesos que el ISSSTE le entregó para comprar equipo médico, mobiliario y demás insumos a la fundación y que nunca se entregaron al instituto. Una irregularidad más detectada fue entre 2017 y 2018. Le fueron cedidos a la Fundación 27 espacios físicos pertenecientes al instituto, de los que 15 se utilizaron de forma indebida y operaron así cafeterías y máquinas expendedoras de distintos tipos. El ISSSTE le da a esta fundación esos espacios y esta fundación a su vez los renta y obtiene un recurso por los mismos, recurso que el ISSSTE no tuvo. En fin, con esta operación al interior del instituto, ya en 2023 se había presentado una demanda para recuperar los distintos espacios que la fundación con este argumento se había adjudicado. Pero hasta ahora se han devuelto solo 20 de ellos, 7 todavía están pendientes. La Fundación ISSSTE es uno de esos ejemplos representativos del proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas que ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando los propios funcionarios públicos crearon instituciones privadas de intermediación para desviar recursos. Y bueno, vamos con otros temas, y es que este martes las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado aprobaron esta reforma constitucional en materia electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en casos de cargos de elección popular. El dictamen ya está listo para su discusión y eventual aprobación en el Pleno de la Cámara Alta. La iniciativa presidencial pone punto final a prácticas como la concentración de poder, el tráfico de influencias o incluso heredar cargos públicos. El desmantelamiento del neoliberalismo solo será posible sepultando estos cánceres de corrupción. El nepotismo electoral se puede considerar, sí, un tráfico de influencias y abiertamente también como corrupción electoral, porque encubre nacientes dinastías o ya dinastías confesas. El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que votaron en contra y en abstención, argumentaron que la reforma electoral planteada por el Ejecutivo es incompleta porque no incluye aspectos como la segunda vuelta electoral, la supuesta sobrerepresentación legislativa y no frena la reelección en el Poder Judicial. Que termine el nepotismo parejo en todos los cargos de elección popular, sí, pero también en todos los cargos de designación del Poder Ejecutivo. Porque vaya que el Poder Ejecutivo está lleno de nepotismo. Que termine también el nepotismo en el Poder Judicial. Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo. Más adelante una entrevista sobre el tema y vamos a revisar lo que ocurre en materia de vivienda aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un nuevo proyecto de apoyo a las familias, sobre todo de escasos recursos. Los detalles. Se estima que cada año cerca de 30,000 personas abandonan sus hogares en la Ciudad de México a causa de la gentrificación. Para detener este fenómeno, el gobierno capitalino impulsará una política de vivienda social e incluyente para que cerca de 200,000 personas de escasos recursos tengan acceso a este derecho. Y queremos que la política pública que desarrollemos combata la gentrificación. Lo contrario a la gentrificación sería un urbanismo inclusivo. Una política pública incluyente, una política pública que arraigue a las familias en sus propias colonias y no que las expulse. Y eso es combatir la gentrificación. En este primer año concluirá la entrega de 15,000 viviendas para personas damnificadas por los sismos del 2017. También se otorgarán 20,000 créditos hipotecarios, se construirán 5,000 inmuebles para renta accesible y arrancará el programa de recuperación de vivienda en situación de riesgo en Tlatelolco.
En 2025 garantizaremos llegar a las 33,000 acciones de vivienda anuales necesarias para cumplir el compromiso de llegar a más de 200,000 acciones, como nos ha instruido jefa de gobierno, sean la meta del gobierno de la ciudad en materia de vivienda asequible. Además, se gestionará la ampliación de la reserva territorial en zonas urbanas para evitar la invasión de reservas ecológicas. No queremos, con esta política pública de vivienda, ni una vivienda en cerros, en zonas verdes o en zonas de conservación. Eso hay que dejarlo muy claro. No vamos a permitir crecimiento en lo que nos garantiza que esta ciudad tenga futuro. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros porque como ya se lo adelantábamos, vamos a tener una conversación con la senadora Andrea Chávez para platicar precisamente de esto que ocurrió ayer en el Senado de la República sobre la reforma de ley a la ley electoral para que no haya reelección en cargos de elección popular y tampoco haya nepotismo. ¿En qué caso sí aplica? La senadora nos explicará precisamente este punto y a partir de cuándo esto estaría entrando en vigor. Hay que recordar que se aprobó en comisiones y ahora va al Pleno de la Cámara Alta para que pueda ser discutida y por supuesto pues votada y eventualmente aprobada. También tenemos información internacional, tenemos la cultura y por supuesto las condiciones meteorológicas en el estado del tiempo, todo al volver. A las 6:30 en la hora del centro agradecemos la comunicación vía telefónica con la senadora de Morena, Andrea Chávez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. El tema, nepotismo y no reelección. Buenos días. Muy buenos días, querida Guadalupe, Angélica, gracias por la invitación. Saludo con gusto a la audiencia de Canal 11, a las órdenes. Gracias, senadora. Pues precisamente queremos que nos explique un poco sobre esta iniciativa que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el pasado 5 de febrero, lo anunció allá en Querétaro. Bueno, sabemos que ya fue discutida en comisiones, fue aprobada, pero explíquenos un poco en qué casos sí aplica este asunto de la reelección, si es para todos los cargos y también hablar del nepotismo. Con todo gusto. Mira, en el movimiento de la Cuarta Transformación estamos recuperando el sentir, la naturaleza, el espíritu de 1917. Empezó con este afán el licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, el 5 de febrero del año pasado, y lo continúa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En primer lugar, para eliminar pues la reelección que existe de todo cargo de elección popular. Estamos hablando desde senadores de la República, diputadas federales, hasta diputaciones locales, sindicaturas, regidurías o presidencias municipales. Es decir, si es un cargo de elección popular, no hay ninguna exención, no hay ninguna persona exenta. ¿Por qué promovemos esto? Pues porque la Constitución de 1917 era una constitución de una tradición profundamente antirreeleccionista que dimanaba en parte del gran movimiento pues que levantó Madero, ¿no? Y nuestra tradición en México es así, es una tradición antirreeleccionista y en ese sentido debemos respetarla y recuperarla, ¿no? Y en cuanto al nepotismo electoral se refiere, lo que se propone como un requisito de idoneidad de absolutamente todos aquellos que aspiren a ser candidatos a un cargo de elección popular es que no tengan o hayan tenido vínculos hasta 3 años anteriores al día de la elección de matrimonio, concubinato, relación de pareja o de parentesco por consanguinidad, es decir, que no sea ni esposo, ni novia, ni hijo, ni nieta, y también
hay una limitación en el grado de afinidad. En el grado de consanguinidad hasta 4º grado, es decir, hasta los nietos, y por afinidad hasta el 2º grado, es decir, pues un sobrino, por ejemplo, político, en fin. ¿Por qué? Con esto se evita que la gente que llegue acceda a cargos públicos pues sea solamente porque lo impulsó quien se encuentra en el poder, porque es familia o tiene una relación de carácter emocional, por ejemplo. Lo que se busca es que de verdad hablen por las personas los méritos, las habilidades, las capacidades y las experiencias requeridas para ocupar estos puestos. Pero déjenme, les digo, querida Guadalupe y Angélica, que como integrante del relevo generacional, como la senadora más joven del país, pues me siento muy orgullosa de esta iniciativa, porque efectivamente a través de los mecanismos de reelección y a través de los mecanismos de poder impulsar al hijo, a la hermana, al esposo, en fin, pues hay una generación que se ha quedado fuera de los puestos de elección popular o de los espacios de toma de decisiones, y esto va a permitir que exista un relevo constante en la clase política, y no una clase política enquistada que dure en el poder muchas décadas, sino que siempre haya relevo y que haya pues nuevos perfiles todo el tiempo, que es, me parece, lo que el pueblo de México exige. Ahora, senadora, ¿qué tanto consenso tiene al interior de la comisión esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Consideran que no va a ser tan complicado que se apruebe? ¿Qué dicen el resto de las fracciones políticas? Y también se ha comentado que quizá esta iniciativa tenga dedicatoria para algunas dinastías políticas que actualmente están en el poder. ¿Esto es así, senadora? Yo no coincido con que tenga dedicatoria o destinatario, ¿no? Las leyes son generales, abstractas, y la presidenta de la República había hecho un compromiso de cara al pueblo de México en los 90 días de campaña, en su proyecto de nación, y ahora está cumpliendo. No me parece que exista un destinatario, porque en realidad a nadie le coarta su posibilidad de participar. Puedes participar políticamente si tu padre fue presidente municipal o gobernador, siempre y cuando no sea en la inmediata posterior. Te tendrías que esperar 3 años o 6 años, ¿no? Claro. Entonces, no está coartándole a nadie la participación política, que es un derecho también constitucional. Y sí decirte, todas las reformas constitucionales requieren de un proceso de diálogo, de consenso, todas, absolutamente todas. Como ustedes saben, pues hemos tenido un proceso legislativo bastante, pues, trabajoso, con muchas reformas constitucionales, pero en todas, absolutamente en todas, han existido procesos de diálogo, tanto con la oposición, que se torna en debate en muchas ocasiones. Sí. Me parece que la oposición no acompañará ninguna de estas 2 reformas constitucionales, pero por lo menos esos son los anuncios que ha hecho. Al final solo lo sabremos hasta que se dé la votación. Y en cuanto a nuestros partidos hermanos, aliados, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, pues que conformamos la mayoría constitucional, pues siempre hay un proceso de diálogo que por supuesto está abierto en este momento, que por supuesto se está llevando a cabo, esperando llegar a buen puerto, porque el pueblo de México apoya la iniciativa de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y tendríamos que estar todas y todos pues muy disciplinados con la voluntad popular, sobre todo. Senadora, uno de los puntos respecto a la no reelección, digamos que toca lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Esta iniciativa habla particularmente pues de la reelección de magistradas, magistrados, jueces y juezas en el ámbito local y federal. ¿Aplica esta iniciativa para ellos, dado que también la reforma al Poder Judicial habla particularmente del punto? Mira, la reforma al Poder Judicial lo que permite es que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la vía de elección directa, por la vía de elección popular. Y tu pregunta es, pues muy lógica. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con aquellos que se encuentran en este momento ejerciendo funciones de jueces, magistrados y ministros que buscan la reelección y que la reforma constitucional de la reforma al Poder Judicial se les permite participar directamente, ¿no? Es una gran pregunta. Mira, ellos ya tenían un derecho adquirido.
En la ley, en nuestro sistema mexicano, en nuestro sistema jurídico mexicano, no aplican los efectos retroactivos de la ley cuando coartan derechos. Y ellos ya tenían un derecho adquirido de participar quienes aspiraran a reelegirse, ¿no? Ahora por la elección popular. Pero una vez que jueguen este 1 de junio, pues la magistratura y el juzgado o la posición en la Suprema Corte no lo podrían volver a hacer, porque entonces ya no hay un derecho adquirido, ya sería esta la ley la que no permitiría pues la reelección y la que no permitiría el nepotismo, ¿no? Simplemente para la de 1 de junio, en el caso de jueces, magistrados y ministros que quisieron jugársela, que estaban en funciones y que quieren ir a elección, allí sí se va a poder, pero pasando el 1 de junio ya no más. De acuerdo. Senadora, ¿la reelección aplica cuando se trata de los mismos cargos únicamente o es diferenciada? Por ejemplo, alguien que termina su gestión en el Senado y después aspira a un cargo de gobernador, ¿tiene esta posibilidad de hacerlo sin ningún problema o únicamente tendría que esperarse un lapso de tiempo porque esta iniciativa de reelección iniciaría hasta 2030? ¿Cómo funciona? ¿Cmo opera en este caso de cargos diferenciados, que no sean el mismo en el que se quisiera volver a repetir? Es que en cargos diferenciados no estamos hablando de reelección. ¿Cuándo se reelige un diputado? Cuando aspira a la diputación en la que se encuentra. ¿Cuándo se reelige un presidente municipal? Cuando aspira a la presidencia en la que se encuentra. ¿Cuándo se reelige un senador? Cuando aspira pues el escaño en el que se encuentra, ¿no? No así cuando se cambia de, por ejemplo, hay casos en donde de la Diputación Federal pues ganan una encuesta, en el caso de Morena, para ser candidatos a presidentes municipales o a presidentas municipales. Allí no, pues no hay ningún problema porque esa no es reelección. Esa es otra elección con otro puesto, con otro encargo, con otro tipo de compromiso. Inclusive estás pasando del legislativo a ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, pues no estaríamos hablando de reelección. Muy bien, pues muchas gracias, senadora. Gracias por la comunicación esta mañana. Seguimos pendientes de lo que ocurra. Andrea Chávez, senadora por Morena, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Buenos días. Buenos días. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias. Gracias a la senadora Andrea Chávez. Y vámonos con otros temas. Y es que con el rescate de los restos del 10º minero que quedó encerrado en el doloroso capítulo del derrumbe de la mina del Pinabete, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es como se cerró. Y es que recordó que tanto para el gobierno del presidente López Obrador como para su administración fue una prioridad dar justicia a las y los familiares de los mineros. A propósito de ello, dirigió un mensaje a los familiares de los 65 trabajadores que quedaron atrapados, pero en pasta de conchos, esto en 2006. Y es que garantizó que su gobierno continuará con el rescate precisamente de los cuerpos. Y en 2018 pues inició este rescate que lleva ya pues cerca de 6 años. Nosotros vamos a seguir hasta que no se rescate el último cuerpo del último minero. No se va a suspender ese trabajo, lo está haciendo Comisión Federal de Electricidad y ya ha habido rescates muy importantes. Y sí, por un lado ya concluyeron los trabajos de rescate de cuerpos en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, y en contraste el derrumbe en la mina de pasta de conchos todavía tiene una historia muy larga que contar. Se cumplen 19 años de que ocurrió, siendo sinónimo de impunidad. Esto comenzó con la administración de Vicente Fox. Vamos a revisar el historial de lo ocurrido en esta mina, donde hubo negligencia, complicidad, injusticia. Gilberto Molina. En pasta de conchos hay nombres y rostros que fueron sinónimo de impunidad, pero también de una incansable demanda de justicia. Sí, porque en esos personajes identifican a los responsables de la tragedia que un 19 de febrero de 2006 dejó sepultados y sin vida a 65 mineros y en el mayor desamparo a sus familias. No se trata solo de los responsables de que la mina se viniera abajo.
También están los de quienes quisieron sepultar y evitar el castigo a quienes no hicieron nada para evitar la peor desgracia minera en la historia de México. Vicente Fox, el primero. No ha ido a San Juan de Sabina, la gente se pregunta por qué no ha ido el presidente Fox. Tú ya fuiste, qué bueno, te felicito, muy bien. El gobierno le hicimos varios escritos para que nos atendiera, ningún gobierno. Porque Fox cuando fallecieron ellos, nunca vino. Dijo que estaba rezando por ellos allá en México, pero nada más estaba rezando. En 2007, un año después de la tragedia, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados determinó: Fox es el principal responsable, pero no el único. Esto resulta indignante que las familias no fueron escuchadas por Fox, por Calderón y mucho menos por Peña Nieto. A 15 años las familias tienen derecho humano a sepultar a sus seres queridos. No hay razón técnica que lo impida. Y con él, su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, y el secretario de Economía, Sergio García de Alba. Desde el inicio de su sexenio, Fox supo de los riesgos en esa mina y no hizo nada. La razón de ello, el informe de la Cámara de Diputados señala sin ambajes que fue para proteger los intereses del dueño de la mina, Germán Larrea. Resto del mundo, la poderosa minera de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. Uno de los empresarios que más dinero aportó a la campaña de Vicente Fox. Al siguiente sexenio, la impunidad continuó. Nos dolió tanto esto porque dices tú, ¿cómo para trabajar la empresa, para hacerla rica, cómo si los exponen en tanta inseguridad y cómo para sacar a ellos ya así, porque yo pedía que aunque fuera muerto, sabía que me lo quisieran, que me lo dieran. Y a la cabeza de quienes siguieron protegiendo a Germán Larrea estuvo Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano. Este último tejió toda una campaña para evitar que se emprendiera el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados, y para ello contó con la complicidad de un grupo de académicos agrupado en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, un organismo colegiado que tenía la función de apoyar y asesorar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del viejo CONACYT. Ellos recomendaron no realizar tareas de rescate alguno. No es un evento único, ¿no? Ya habían muerto 3,000 antes de Pasta de Conchos. Muestra la brutal indolencia del Estado y de los empresarios. 11 Noticias, Gilberto Molina. Mañana lluviosa, al menos en la Ciudad de México, pero para que nos explique cuáles son las condiciones meteorológicas, no solo de la zona centro, sino del resto del país. Ismael Marcelo, buenos días, como siempre. Hola, ¿cómo estás, Angélica? Lupita, amigos del 11, muy buenos días. Pues sí, como bien lo mencionas, el frío ya empieza a ganar terreno en buena parte del territorio nacional. Pero déjeme comentarle que a consecuencia de los canales de baja presión y al ingreso de humedad procedente del Pacífico, varios estados como Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas reportaron el día de ayer granizadas por la tarde. Estos escenarios podrían repetirse este miércoles a consecuencia del Frente Frío número 28, que inicia su recorrido por el litoral del Golfo de México y origina ya lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Como le hemos mencionado en emisiones anteriores, el fenómeno es impulsado por una potente masa de aire ártico y ya origina un marcado descenso de las temperaturas y nieblas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, incluido por supuesto nuestro Valle de México. De igual forma se pronostica viento del norte en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
El frío podría prolongarse por lo menos 2 días más, por lo que le recomendamos abrigarse con al menos 3 capas de ropa, tomar bebidas calientes para mantener el calor corporal, ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C y evite los cambios bruscos de temperatura. Recuerde que la población más vulnerable son las niñas, niños, adultos mayores y enfermos crónicos. Ahora vámonos al pronóstico regional. Lluvias y más lluvias se esperan en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en Chiapas. Descenderán notablemente las temperaturas y el viento del norte alcanzará los 100 kilómetros por hora en las costas veracruzanas. Por la noche el norte se intensificará también en la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hoy llegarán a 27 grados en el puerto de Veracruz, Oaxaca con 24, Villahermosa con 30, Tuxtla Gutiérrez con 31 y Acapulco Guerrero con 28. También esperan fuertes aguaceros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ambiente continuará cálido todavía este día, pero hacia la noche empezarán a descender las temperaturas. Hoy llegarán a 36 en Mérida, Cancún con 28, Tulum con 29, 36 también en Carrillo Puerto en Campeche y Ciudad del Carmen con 29. Para la región central del país también se pronostica cielo nublado con algunas lluvias esta mañana en toda la región y fuertes por la tarde en Puebla e Hidalgo. El ambiente será fresco esta mañana y en el Valle de México se pronostican 18 a 20 grados de temperatura. Bajan las temperaturas en toda la región central del país, 17 en Pachuca, en Tlaxcala también con 17, Puebla con 19, Toluca con 15, Querétaro con 23, Guanajuato con 22 grados. El frío se mantiene en el norte del país, se acentúa con nieblas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. Hoy alcanzarán 11 grados en Monterrey, Nuevo León, Ciudad Acuña con 9, San Luis Potosí con 24, Durango con 25 y la ciudad de Chihuahua con 22. Incrementan los nublados también en el noroeste mexicano. Por la tarde el viento se intensificará en la costa oeste de la península de Baja California, originando oleaje de 1 a 3 metros de altura desde las costas de Tijuana hasta Los Cabos. 25 grados tendrán en La Paz, Hermosillo con 28, Los Mochis, Sinaloa con 33, Mazatlán con 24. Es la información que le tengo al estado del tiempo. Por favor, cuídense mucho. El frío, les digo, perdurará por lo menos 2 días más. Mi nombre es Ismael Marcelo. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Dándole la bienvenida a Miguel de la Cruz y también interrogándote, Miguel, sobre lo que hay hoy para cobertura en Cultura, y me decías del premio de novela histórica, que está interesante, ¿no? Exactamente, hoy se sabrá quién es el ganador de la edición más reciente, un premio que convoca a la Universidad del Claustro de Sor Juana con Editorial Grijalbo. Oye, y te hacía también la pregunta de las características de la novela histórica, porque pues yo me quedaría con la idea de que a lo mejor podría ser un capítulo de algún pasaje de lo que ya conocemos, pero no nada más es eso. No. Bueno, los escritores abordan un personaje, una fecha, un suceso, y luego hay campos en la historia que no están totalmente claros y a veces ahí entra la imaginación, pero siempre con referencia a hechos históricos. Un poco de ficción, digamos, le pueden poner, ¿ese es válido? Sí, una recreación de la atmósfera de algún momento, de algún espacio, ¿no? Y eso narrativamente es muy atractivo. Claro, porque luego nos puede parecer un poco que la historia nos remite a fechas, a episodios, se puede hacer muy denso, pero luego vemos unos volúmenes así tremendos de personajes de la historia. Venustiano Carranza, bueno, Taibo ha hecho unos volúmenes extraordinarios de grandes personajes de la historia de México. Imagínate cuando uno de estos autores hace que hable Porfirio Díaz. Exacto. O Zapata, o Villa, ¿no? Y los hacen hablar como un personaje de novela, ahí entra una parte muy atractiva. Bueno, pues vamos a iniciar precisamente con libros. Exactamente, bueno, iniciamos con Las Mujeres del Alba, del escritor Carlos Montemayor, que llegará a los cines bajo la dirección de su hija Jimena Montemayor. Aquí la historia. El escritor Carlos Montemayor escribió Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba, libros que narran las heridas en el cuerpo y alma del asalto al cuartel Madera en Chihuahua, en la década de los 60. Trabajo que inspiró a su hija para contarlo
en imágenes. Llevo 10 años desde que hice el primer tratamiento de esta historia, desde que como que terminé el primer tratamiento para mí, serían 10 años ya, y ha sido, sí, fue como entrar en la investigación de mi padre, escuchar sus grabaciones, hacer la mía propia, encontrar de pronto como estos puentes que unían como la ficción de la no ficción. Cinta construida a coro con un grupo de actrices y otras mujeres que hilvanaron la trama. Habla de estas mujeres que en un momento cuando empieza el día toman esta fuerza aún en contra del clima, de un momento tan duro y tan difícil, y cómo se vuelven muy poderosas, muy resistentes, y eso hace que puedan resistir a este momento que estamos viviendo en este momento específico, que es el asalto al cuartel de Madera. Filmada entre ficción y relatos vividos, entre las imágenes, Mujeres del Alba conmueve y promueve la lectura a la obra de Carlos Montemayor, así como la reflexión en torno a la represión y resistencia de las comunidades frente a extractivistas. Las memorias de algunas de ellas es tan vívida que había como hasta platícame cómo eran los vestidos, ¿no? Como de pronto ir como recreando como estos recuerdos, junto con cosas que además yo quería contar. Siento que, o sea, sí, como dijiste, una cebollita pero a la inversa, ¿no? A partir del 20 de febrero, Mujeres del Alba en cines, con imágenes de Christopher Dávila y Bruno Ruiz. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, y si usted vive en Yucatán y quiere pasar una velada con música clásica, la Sinfonía Júpiter es una opción para este jueves entre las obras que interpretará la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes. Se encuentran piezas de Rossini, Haydn y Mozart. La cita es en el Palacio de la Música de Mérida, Yucatán, a las 7:30 de la noche. Antes que llegue la primavera es una muestra gráfica que nace como una carta de amor propio, en la que a través de ilustraciones y composiciones visuales la exposición invita a explorar la conexión con uno mismo, el autodescubrimiento y la belleza de los cambios internos. Esto es un poco de lo que despiertan las obras de esta exhibición de la artista Ana Ferral, que se puede visitar a partir del 21 de febrero en el Centro Cultural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y en Acapulco van a poder descubrir el viaje emocional que ofrece la obra No me olvides, que explora temas como la memoria, el amor y la lucha por no ser olvidado. Si quiere conocer más sobre lo que pasa en esta historia, la cita es en el Centro Cultural Domingo Soler, 21 de febrero a las 7 de la noche. Vámonos al libro del día, es Fabulosas Imposturas de Fabián Bradú. Se presenta hoy a las 18 horas en la librería Bonilla Artigas, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 477, y se transmitirá por Facebook en @Bonilla Artigas. Asiste Julia Santibáñez y Gonzalo Castañón. Este libro en voz de su autor. Ensayos sobre escritores que han practicado la impostura tanto personalmente como en sus obras, ¿no? Pirandello, Pessoa, Thomas Mann. Me atraía este tema, todo a nuestro alrededor, el sistema, la política mundial, toda nuestra sociedad quiere matar a la imaginación de sus ciudadanos. La imaginación nos permite inventar no solamente mundos, escenarios, sino inventarnos a nosotros mismos. Poco por esas razones me atreví a agarrar el tema por los cuernos. Bueno, luego con el 11 avanzamos 39 páginas de Brevísima Promesa de un bosque de Alicia Pérez Helguera, editado por Abismos. El X de hoy es de Amanda Nava y dice: al mirar la fotografía de anafres y ollas de barro que tan bestialmente contrastan con la cocina alemana, pensé en lo devastadora que sería una dieta que me priva de platillos a base de maíz. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 116 años del nacimiento del poeta español Jesús Delgado Balondo. En Sonora, el poema del día Aire, que en alguna parte dice: ser aire, molino, aire para que muelas mis manos y hagas el pan de mi sangre, como los besos, molino del corazón a la tarde. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y que no nos priven del maíz. Coincido con el X de hoy, con el 11, por favor.
en todas sus presentaciones. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana con más de Cultura. Pausa y regresamos. A las 7 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal y las principales noticias en primera plana de algunos diarios. Ya sabe que nuestro portal tiene toda la información que necesita conocer. Nuestros espacios se transmiten en tiempo real al momento en que se están realizando. Ahora tenemos el matutino en vivo, ahí lo puede consultar. Y la información de todos los temas, la información internacional, el tema de Ucrania es nota principal en nuestro portal, las declaraciones del presidente de Estados Unidos que sugiere que Ucrania celebre elecciones presidenciales. Por primera vez en México tiene el mayor número de médicos especialistas. Si ustedes, por ejemplo, quieren resaltar esta nota, le dan clic y de inmediato lo que va a aparecer es la nota completa con fotografías, con detalles y con la información precisa y puntual de esto que presentaron ayer en la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la formación de nuevos médicos, cada vez más especialistas en instituciones públicas podrán formarse. Ahí tiene los detalles desglosados, las últimas noticias también que le comentaba. Regresa nuevamente, le da clic y regresa nuevamente a nuestro portal, ya para que cheque la información con la Mañanera del Pueblo, las entrevistas que también se quedan y bueno, ahí lo dejamos y vámonos a revisar cómo vienen los diarios, las primeras planas. Vamos a iniciar con la revisión esta mañana del Universal. La polémica, Morena afilia a Yunes. Es delincuente Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz. Ahí hay una disputa por quienes ahora son parte del Movimiento de Regeneración Nacional, ya afiliados como parte integrante de este partido. Ejército garantiza blindaje al 100% del espacio aéreo y además dice que cuenta con aeronaves y radares para detectar vuelos sospechosos. Drones espía es otro de los temas que cita el Universal para demostrar que Estados Unidos ve en serio con el tema de los cárteles. Y ojo con este asunto porque hoy en los Estados Unidos podría declararse como terroristas a los cárteles mexicanos. Vamos a estar muy pendientes de lo que allá ocurra. También vámonos a revisar esta mañana la primera portada de El Heraldo de México. Yunes, como les decía, divide a morenistas. Ahí está la polémica de su afiliación. Y la fotografía principal del Heraldo presenta al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en este cierre de filas, de hecho, en México. El programa que ahora promueven deportistas, artistas, funcionarios públicos y empresarios va a ser toda una campaña para destacar que lo hecho en México está bien hecho, este relanzamiento de la marca. Del Heraldo revisamos ahora esta mañana cómo viene Milenio, de 8 columnas. Esta es su nota principal, casi un narcolaboratorio al día, destruidos desde el 20 de enero. Las acciones que se han emprendido a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sube 60% el desmantelamiento de esas instalaciones. Ya con Trump, las fuerzas federales, como sabemos, se han desplazado a la parte norte del país y todos los días hay un corte de caja de esta operación frontera. En la fotografía principal de Milenio, Queremos Rock visita metalera en San Lázaro. Dave Evans, primer vocalista de AC/DC, estuvo ahí reunido con algunos legisladores. Morena afilia a legisladores y desata, dice Milenio, rebelión de Nale y Jara contra Yunes y Murat. Vamos a ver también otra portada. El Economista, con nota de Estados Unidos, el presidente Donald Trump insiste, dice El Economista, en aplicar aranceles de 25% a chips, autos y también al tema de los farmacéuticos. La tasa estaría vigente a partir del 2 de abril y podría incrementarse gradualmente a lo largo del año. Gas, lo que el viento se llevó casi 9% del gas natural asociado, dice El Economista, a la extracción de petróleo durante el sexenio pasado, fue quemado o simplemente, destaca, liberado a la atmósfera. Economía del país habría arrancado el año con un magro repunte.
Es una información que también precisa El Economista, sobre todo en materia, dice, el sector secundario, las reservas internacionales, como siempre, en niveles históricos, comportándose a la alza, 232 mil millones de dólares. Y bueno, del Economista revisamos ahora el diario Reforma. Un sindicato al mejor postor. Vemos cómo la CENTE, de acuerdo con el gobierno en turno, pues va y se suma con el apoyo de quienes están integrando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde Elba Ester Gordillo, ahora hasta Alfonso Cepeda. Copta Morena, ahora al CENTE, dice la nota principal, ofrece el líder magisterial 2.5 millones de afiliados a Morena. Culpa Trump a Ucrania por iniciar la guerra. Las declaraciones recientes en busca de un acuerdo de paz. Estados Unidos se reúne en Arabia Saudita con una de las partes, que es Rusia, y ofrece ayudar a México contra los cárteles si quiere. Así se titula el diario Reforma. Bueno, pues hasta aquí nuestra revisión de las planas. Tenemos más, Elvira Angélica Rivera. Vamos ahora a revisar información internacional. Iniciamos en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump ofreció ayuda a México para combatir a los cárteles del narcotráfico. Debo decir que estamos tratando con México. Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida controlado por los cárteles y eso es algo triste de decir, y si quieren ayuda en eso, les daremos ayuda. Desde su residencia en Mar-a-Lago, allá en Florida, Donald Trump refirió que el 2 de abril va a decidir si impone un arancel del 25% a automóviles, medicamentos y semiconductores o chips que sean fabricados fuera de Estados Unidos. El diario oficial Federal Register publicó las órdenes ejecutivas sobre la aplicación de aranceles del 25% al acero y al aluminio de México, país al que acusa de recibir inversiones chinas en aluminio. A partir del 12 de marzo, cuando vence el plazo de 30 días que dio Donald Trump a México y a Canadá para aplicar medidas contra la migración irregular y el tráfico de drogas. Los productores chinos están utilizando la exclusión general de México del arancel para canalizar el aluminio chino a los Estados Unidos a través de México y evitar el arancel, es lo que afirma el decreto, de acuerdo con el diario. Estados Unidos ya confirmó a Howard Lutnick como secretario de Comercio. La votación fue 51 votos a favor, 45 en contra. Durante su audiencia de confirmación, Lutnick dijo a los senadores que los aranceles se utilizarán para reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos que Lutnick es el director general de la firma de inversiones Cantor Fitzgerald, empresario multimillonario y defensor de los aranceles, también impulsados por Donald Trump. Howard también asumirá una responsabilidad directa adicional sobre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, una agencia independiente que trabaja junto al Departamento de Comercio en el tema de la imposición de aranceles. De acuerdo con lo que anunció el presidente Trump en noviembre pasado, pues ya hay secretario de Comercio y también con ello se dan las bases para que Marcelo Ebrard tenga su contraparte en esta negociación del tema arancelario. Y mire, el número de detenciones de personas migrantes, esto en la frontera con México, se redujo considerablemente tras el endurecimiento de las políticas migratorias, igualmente el flujo de llegada, mientras que los arrestos de personas sin documentos aumentaron, pero esto en diversas ciudades de Estados Unidos. Autoridades estadounidenses reportaron que la llegada de migrantes a la frontera con México disminuyó hasta 85% en enero. La patrulla fronteriza detuvo en enero a 29,000 personas migrantes, frente a los 47,000 arrestos de diciembre. Desde el 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con medidas antiinmigrantes, la patrulla fronteriza dejó de recibir solicitudes de asilo y también detuvo las liberaciones de personas sin documentos dentro de territorio estadounidense. Ahora los expulsa inmediatamente. La Casa Blanca publicó una imagen de los inmigrantes que son repatriados, atados con cadenas de pies y manos, hecho que ha sido denunciado por organismos defensores de derechos y gobiernos como el de Colombia.
aunque al interior del país las redadas han propiciado un aumento de 137% en las detenciones de personas migrantes, informó el actual encargado de la seguridad fronteriza, Tom Homan. Reconoció que no todas esas personas tenían sentencias por delitos penales y amenazó a la congresista demócrata Alexandria Ocasio con demandarle en tribunales debido a que realiza una campaña informativa para difundir los derechos de los migrantes. El tema principal es que, de acuerdo con la ley, una persona sin documentos migratorios comete una falta administrativa, no un delito criminal. Ella no quiere que el Servicio de Migración aplique la ley. Quiere que no actuemos como debemos hacer. Ocasio-Cortez exigió la renuncia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien acordó con Tom Homan el ingreso de agentes de la migra a algunos de los lugares de la urbe de Hierro, a pesar de que la ley local impide a sus autoridades colaborar con el servicio de migración al ser una ciudad santuario. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Y concluyó la primera reunión en Arabia Saudita en busca de este anhelado acuerdo de paz de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ya se acordó sentar por lo pronto las bases de una negociación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo. Este fue el acuerdo. El encuentro, por cierto, se realizó sin la representación del gobierno de Ucrania ni el de Europa. Tanto Rusia como Estados Unidos ya señalaron quiénes van a ser sus equipos de alto nivel para trabajar en las medidas que acordarán para poner fin al conflicto de forma duradera y, dicen, sostenible. Para poner fin a cualquier conflicto, todas las partes deben hacer concesiones. No vamos a predeterminar cuáles son. No vamos a negociar esto hoy ni en una conferencia de prensa, pero hay otras partes que tienen sanciones. La Unión Europea tendrá que estar en la mesa en algún momento, porque también han impuesto sanciones. Y sí, por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que conseguir la paz en Ucrania podría abrir la puerta a nuevas oportunidades para asociarse con los rusos en cuestiones de interés común. Pero Rusia dijo que las posiciones de ambos países aún están alejadas. Tras la reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pospuso su visita a Arabia Saudita y reiteró que no acepta que se realicen conversaciones sin la presencia de su país. Estoy seguro de que para Ucrania, para Europa, para nuestra región, es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de los actores clave afectados por las consecuencias de la agresión rusa. Vámonos a Argentina, y es que ya le informábamos que el presidente Javier Milei enfrenta denuncias en su país, pero ahora también en Estados Unidos, promovidas por inversionistas afectados por un probable involucramiento en el fraude de criptomonedas. A la crisis por su probable involucramiento en el fraude de la criptomoneda Libra, el presidente argentino Javier Milei suma la falta de credibilidad tras la difusión de un video asociado a una entrevista difundida. El video filtrado en redes sociales muestra la manipulación de las preguntas a modo. Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino. En el video se ve el momento en que su asesor Santiago Caputo interrumpió la entrevista para evitar una respuesta que lo comprometiera judicialmente. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. El entrevistador Jonathan Viale publicó en la red social X su explicación de lo ocurrido. Viale reconoció que cometió el error de no mantenerse firme frente a la interrupción de Caputo. La entrevista fue difundida por la emisora Todo Noticias, filial del diario El Clarín, de postura derechista, y en el que, según periodistas argentinos, el expresidente Mauricio Macri tendría inversiones. Aliado de Milei, Macri no puso en duda la honestidad del mandatario, pero sí consideró el caso de la criptomoneda como grave y atribuyó el desliz a que es un presidente descuidado y no está rodeado de gente capaz. Macri desestimó el intento de la oposición de fincarle al presidente un juicio político.
En tanto, la progresista expresidenta Cristina Kirchner acusó a Milei de ser un estafador con las criptomonedas y un estafador con las entrevistas. Milei enfrenta las denuncias en Argentina y en Estados Unidos promovidas por inversionistas afectados en el asunto de las criptomonedas. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció que grupos de narcotraficantes pretenden asesinarlo en represalia por las medidas que aplica su gobierno para combatir el tráfico de drogas. Lo dijo durante una ceremonia de graduación de policías. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. En 2024, las fuerzas de seguridad de Colombia incautaron un récord, 883 toneladas de cocaína. Y mire, la salud del Papa Francisco sigue siendo compleja, y es que el parte médico de este martes, ahí se informó que presenta una neumonía bilateral, que se suma ya a la bronquitis que ya se le estaba tratando. Pese a ello, el Vaticano reportó que respira de forma autónoma y continúa el tratamiento en el Hospital Gemelli, esto en Roma. Debido a esta enfermedad, se cancelaron los compromisos del Papa Francisco que tenía programados para el sábado y el domingo. Y en Israel comenzó a aplicarse la ley que prohíbe las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ordenada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. La agencia denunció que las fuerzas israelíes ingresaron a su centro de capacitación en Calandia, ubicada en Jerusalén Este, lugar que fue desalojado usando gases lacrimógenos contra 350 estudiantes y 30 miembros del personal. También fueron cerradas otras 3 escuelas de esa agencia de la ONU en Jerusalén Oriental, afectando a 250 menores. El cierre de esta oficina podría considerarse como una agresión hacia la población palestina, ya que esa ciudad alberga santuarios del islamismo, del judaísmo y del cristianismo, y para los palestinos es la capital de un Estado libre palestino. Revisemos este caso de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, que ha realizado vuelos sobre territorio mexicano con drones para espiar a los cárteles de la droga. Esto lo afirman la televisora CNN y el diario The New York Times. Indican que por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la CIA ha utilizado drones tipo MQ-9 para sobrevolar diferentes zonas como parte de esta estrategia de la Casa Blanca para reforzar la seguridad en la frontera con México. New York Times precisa que este programa encubierto de drones, que no había sido revelado, comenzó en el gobierno de Joe Biden. Los drones del tipo MQ-9 utilizados para las misiones no están armados, pero pueden equiparse con cargas explosivas para realizar ataques de precisión. Los medios que le comentaba CNN y The New York Times destacan que el ejército de Estados Unidos ha utilizado estos drones para bombardear objetivos de grupos que considera terroristas y lo ha hecho en Somalia, en Irak y en Siria. Por lo pronto, la CIA informó sobre estos vuelos al Congreso estadounidense con una notificación especial reservada para programas encubiertos. Y ahora revisamos los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos con el portal Diario Red, que dice que el gobierno de España de Pedro Sánchez prevé pasar de 17.500 millones de euros de gasto militar en 2024 a 36.500 millones de euros para 2029. Un ambicioso plan que tiene el Ejecutivo buscando así duplicar los 17.523 millones de euros que se gastó en 2024. Vámonos ahora, seguimos ahí en España, pero ahora con El País. Su nota principal destaca: Estados Unidos rehabilita a Putin en el primer contacto sobre Ucrania. Y es que, como le informábamos, las delegaciones de los dos países, encabezados por los responsables de relaciones exteriores, Marco Rubio y Sergei Lavrov, acordaron explorar caminos para normalizar sus lazos diplomáticos y así lograr el fin de la guerra en Ucrania y lanzar una cooperación geopolítica y económica en la posguerra. La imagen principal de este diario precisamente se
observa pues esta reunión que tuvieron. Son las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia, encabezadas respectivamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Rusia, Sergei Lavrov. También se pueden observar funcionarios en esa reunión que, como le mencionábamos, se realizó allá en Riad. En otra información que destaca este diario es sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Milei afronta su peor crisis por el escándalo de la criptomoneda Libra. El presidente argentino ya se está enfrentando a esta crisis durante sus primeros 14 meses de mandato y se está exponiendo a esta investigación por presunta estafa y asociación ilícita para delinquir. Nos vamos precisamente a Argentina a ver qué es lo que dice El Día, este diario. El gobierno puso a Santiago Caputo en la mira y busca parar el escándalo. Es su nota principal a consecuencia del ruido político que se generó por este tema de que ya le llaman el CryptoGate. El vocero Manuel Adorni criticó al asesor de Milei y también dijo que al presidente no le gustó que interrumpiera su visita. En otra información de portada de este diario, devastación y crudos testimonios luego del incendio en el frigorífico. Las posibles causas de este incendio ocurrido en Gorina, ocasionando daños en las inmediaciones y desatando hipótesis sobre lo ocurrido. Un lugar donde se emplea a más de 1,000 trabajadores y que ahora se mantiene en incertidumbre al no entender lo que ocurrió. La imagen principal de este diario es un asunto deportivo, es el debut en la fase 2 de la Libertadores. El CNEI cayó 1-0 ante Alianza de Lima como visitante. Pues hasta aquí la información internacional. Vamos con más información de nuestro país, Guadalupe. Y sí, se trata de hablar ahora de la Suprema Corte de Justicia porque, miren, sigue activa y declaró inconstitucional el tope máximo de 2.262.000 pesos, que equivalen a 20.000 UMAS, como indemnización por daños y perjuicios materiales fijado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Esto es un caso específico de Puebla, donde la Corte señaló que se excluye a quienes carecen de un empleo formal, a personas vulnerables y menores de edad, por lo que se debe atender cada caso como debe ser, de manera específica. Resulta en una violación a los derechos de igualdad, reparación integral y justa indemnización, pues conforme al artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, el cálculo de la indemnización correspondiente se realizará con base en el salario diario de un trabajador al momento del riesgo o la muerte. Por ello, en su concepto, quienes no tienen un empleo formal, como niñas, niños o adolescentes, quedan sin posibilidad de reclamar indemnización al no existir una base específica para ellos para calcularla. Es momento de hablar de ciencia y de tecnología. Ya está siempre lista Itzel Gómez Gurrola. Buenos días, Itzel. Muy buenos días, Hola. Lupita, Angie. Pues bueno, hoy vamos a hablar de los manglares. Les pregunto, ¿qué saben ustedes de los manglares? Pues mira, únicamente que son ecosistemas. Ok. Y pues que son lugares muy bonitos para transitar en el caso de los que están abiertos al público. Claro que sí, perfecto, muy bien. Pues bueno, para darles a ustedes también al público de la importancia de estos ecosistemas, preparamos una nota, sobre todo está enfocada en Acapulco, porque estos ecosistemas son capaces de soportar vientos potentes y extremas mareas, lo que los convierte en protectores naturales de todas las costas de México. Están en las desembocaduras de ríos y lagunas y a pesar de ello, las actividades humanas los han destruido. Aquí la historia. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Sabíamos que venía un huracán fuerte, pensábamos que era un huracán igual, común y corriente, y no hicimos tanto caso, vaya. Pero no, hombre, sí fue destructivo, la verdad, muy feo. El pronóstico inicial
sido testigo de eso. Cuando usted era niña, ¿dónde recuerda que estaban los mangles? Todo esto era puro mangle. Todo, no había playa. Hasta juntarse con el otro que está allá. Ya pues ya ve cómo son los hombres, empezaron a destruirlo y ahorita se han parado porque está penado. Lo que recuerda Esmeralda está documentado. Precisamente Guerrero es uno de los estados que más manglares ha perdido, seguido de Jalisco y Colima. Términos así máximos o el número mayor que hemos estimado de pérdida de manglar en esas áreas es casi el 60% desde 1980. Aburto y 2 científicos mexicanos más, Bernardo Bastien y Ezequiel Escurra, analizaron a través de imágenes satelitales cuántas casas y áreas de vegetación se perdieron con base en la trayectoria de Otis, y encontraron que 29 hogares pudieron haberse salvado si los manglares que existían desde 1980 hubieran estado. Entre más lejos esta infraestructura se encuentra de los manglares, hay una probabilidad mucho mayor de que el efecto tanto del aire como del agua impacte esta infraestructura y sufra algún cambio, algún impacto negativo. Y si esos impactos negativos los traduces en el costo de esa infraestructura, así es como puedes evaluar por qué es tan importante tener manglares. Evidentemente ya hablar de 29 ya es una cantidad importante, porque no solamente hablamos de la casa o de las viviendas, hablamos de las vidas de las personas que viven ahí. Entonces el impacto es mucho mayor. Está el impacto físico por la destrucción del hogar, está el impacto económico porque muchas veces pierden todo su patrimonio. En tan solo 2 meses, las compañías de seguros pagaron casi 20 veces más el total de pagos por todos los desastres hidrometeorológicos en México en 2022. Sabemos por toda la evidencia científica y en un contexto de crisis climática que más tormentas llegarán a las costas mexicanas e incluso serán más intensas. Pero preservar manglares dará algo de calma. Con imágenes de Raúl Mejía y Yair Maya, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, y en otros temas, esta información le interesa a las y los creadores de contenido audiovisuales de ciencia en nuestro país. Se abrió ya la convocatoria para inscribir sus trabajos a la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, la Múnich 2025. Empezamos el 13 de febrero y vamos a acabar el 2 de mayo. Como temáticas tenemos, ciencias como son las biologías, las físicas, las químicas o las matemáticas, las ingenierías. A la Múnich se pueden inscribir desde magazines televisivos, documentales, cápsulas web, corto y largometrajes. Creamos una nueva categoría hace 3 años que es Mujeres en la Ciencia y actualmente para estos 10 años abrimos una nueva categoría que se llama cortometrajes y cápsulas producidos por niños y niñas de 9 a 16 años. Y para más detalles les sugerimos consultar el sitio www.munich.org. Bueno, y hasta aquí la
nos dan de hecho desde alimento, filtran el agua, la purifican, previenen inundaciones, por eso están en las costas, porque nos ayudan a todos esos servicios ecosistémicos, y la idea y el desafío, creo yo, de este siglo y de la humanidad es recuperar estos ecosistemas como estaban, para que así pues también mitiguemos este tipo de impactos que sabemos van a estar. ¿Eso también pudo haber sido un ecocidio, esto que nos narras de esta política de 1980? Pudiera haber sido, pero en ese contexto no teníamos la información que ahora tenemos sobre la ecología, sobre el medio ambiente. Ahora ya está más estudiado, es digamos reciente todo eso. Podría justificarse que no se supo, pero en realidad toda alteración a los ecosistemas por actividades humanas pues es un ecocidio. Entonces, más bien hay que respetar y tener también un poco más de cultura, y sobre todo, pues estos beneficios los vemos, son impactos directos, beneficios directos e indirectos. Claro, programas de reforestación, que es lo que hace falta, ¿no? Exactamente. Y en todo el país, en todas las costas, porque vemos manglares no solamente en Acapulco, tú decías, Angie, hace rato en Veracruz. Claro, en Veracruz, en Tabasco, y en cada uno de los estados se han perdido manglares por distintas causas. Entonces, en más de 17 estados hay que reforestar manglares. Bien, bueno, muchas gracias. Mañana la segunda parte. Gracias, Itzel. Buenos días. Bueno, vámonos con otros temas. Y es que en México, para prohibir que en México se cultive el maíz transgénico, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional que establece que dentro del territorio nacional el maíz esté libre de modificaciones genéticas. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias, tenemos más información, y es que especialistas en veterinaria, médicos y médicas marcharon en distintas ciudades del país y lo hicieron para exigir que sean considerados en la Ley General de Bienestar Animal y que además se castigue a las personas que los violenten y se dignifique de esa forma su profesión. El gremio veterinario se movilizó para exigir justicia en el caso de Héctor Hernández Cañas, apuñalado por los dueños de una perrita que falleció tras una intervención quirúrgica en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Previo al ataque, el veterinario explicó que el ejemplar de Yorkshire llegó en estado crítico por la atención tardía de un hueso que se atoró en su garganta y que sus propios cuidadores le proporcionaron. Se movilizaron en San Luis Potosí, León, Puebla, Veracruz, Morelos, Querétaro, Sonora, Tijuana y Oaxaca. Desde el 2019 yo tengo un recuento de 19 médicos veterinarios asesinados, esa es la palabra, en diferentes funciones, tanto en clínica veterinaria, en rastros, en asesorías privadas. Muy detestable, estamos muy dolidos como médicos y hemos hecho énfasis en que el doctor Héctor pudimos haber sido cualquiera de nosotros. En la Ciudad de México marcharon de Bellas Artes al Senado de la República y luego al Congreso de la Ciudad de México, donde además exigieron ser considerados en la Ley General de Bienestar Animal, que se castigue a las personas que las y los violente y la dignificación de su profesión. Nos dedicamos a las mascotas, nunca nos despertamos para decir cuántos perros vamos a matar, siempre nosotros dedicamos nuestra vida a salvar a las mascotas, pero a veces los propietarios eso no lo pueden entender. El trágico deceso del doctor Colega, que pues todos estamos indignados, no se vale que la gente actúe así en contra de nosotros. Y segunda, pues el motivo de la marcha, la dignificación del médico veterinario, porque cada vez hay más gente que se porta pues prepotente, grosera, y aunque uno haga su mayor esfuerzo, pues no lo valoran, la verdad. Sí, cuando hay algún problema, sí lo toman mal, y sí hemos sido agredidos, insultados, sobajados, aventados, o sea, sí ha habido varias cosas porque no comprenden la situación. El veterinario no está para matar, está para ayudar, no siempre se puede. En ambos recintos entregaron su pliego petitorio, que entre varias cosas pide castigos para quienes han violentado al gremio
seguimiento penal a los casos de violencia, considerar el estrés y enfermedades derivados del ejercicio de la profesión y considerar responsabilidades y obligaciones de personas cuidadoras de mascotas y animales. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Eduardo Casanova e información de Nick Teja Germán, 11 Noticias. Bueno, vámonos a otras cosas porque Gabriel Sainz nos tiene lo mejor de la información deportiva. Como siempre, bienvenido. Buenos días. Gracias, Lupita. Muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Iniciaron los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League. Una actuación del Bebote, aunque se despidió de esta manera. Estábamos jugando bien, teniendo ocasiones, fallamos un par de goles y bueno, esto es fútbol y así es el fútbol, ¿no? Todo puede cambiar en un segundo. Es el mexicano. En otros resultados, el Benfica de Portugal dejó en el camino al Mónaco y pasó a octavos con un global de 4-3. El Atalanta perdió 3-1 ante Brunt con la ventaja de 3-0, recibirá al Sporting de Lisboa. El Real Madrid en casa y con la ventaja de 3-2 buscará seguir en la defensa de su corona cuando reciba al Manchester City, y el PSG con 3 goles a su favor recibirá al Stade Brestois, mientras que la Juventus con el marcador a su favor de 2-1 visitará al PSV. El Gran Premio de México recibió 3 nominaciones de la Fórmula 1 como promotor de la selección femenil de fútbol inició en España su gira europea. Sus primeros compromisos de este 2025 serán en la Pinatar Cup, donde, por cierto, jugaron a las 6 de la mañana contra China Taipei este 19 de febrero y un marcador quedó en 4-0. Posteriormente, el día 22 jugará contra Canadá y ante China el 25 de este mismo mes. Este torneo servirá para afinar estrategias y consolidar al equipo femenil ante el objetivo de clasificar al Mundial de Brasil 2027. Lo vemos como una oportunidad de seguir creciendo, de seguir preparándonos para el clasificatorio de la Copa del Mundo y de jugar 3 partidos entre 3 rivales interesantes. Y vámonos ahora al rey de los deportes porque el mexicano Luis Urías continúa su historia en las Grandes Ligas un año más para la temporada 2025. El infielder formará parte de los 40 hombres del roster de los Atléticos, antes de Oakland, ahora de Las Vegas, pero que jugarán en Sacramento. Su quinta casa en los 7 años que llevará en la Gran Carpa. Su mejor temporada fue en el 2021 cuando jugó en 150 partidos, disparó 23 cuadrangulares y produjo 75 carreras. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, muy buenos días. Gracias, Gabriel. Te vemos pronto. Y bueno, vámonos con otros temas. Y es que desde este martes el Instituto Nacional Electoral recibe las 24 horas del día en la oficialía de partes de sus 300 juntas distritales, 32 juntas locales y oficinas centrales las solicitudes de ratificación de renuncia de personas aspirantes a un cargo en el proceso electoral del Poder Judicial o cualquier otra solicitud al respecto. Y es que mire, al corte de las 8 de la noche de este 18 de febrero, el INE había recibido un total de 222 solicitudes. Con base en eso, actualizará el listado de candidaturas publicado en la página electrónica del órgano electoral. El instituto tiene como fecha límite, como ya nos adelantaba la consejera electoral Norma de la Cruz, hasta este 20 de febrero para entregar las listas con los nombres de candidatas y candidatos a talleres gráficos para la impresión de las boletas electorales. Compartíamos con ustedes al inicio de este espacio el tema del nepotismo, la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya avanzó en comisiones. Pero miren, justamente vamos a revisar ahora algunos casos muy emblemáticos de esto, del nepotismo en nuestro país. Personajes políticos que por supuesto han aprovechado sus relaciones con amigos, con familiares y así se mantienen en el poder. La investigación de Armando Gama. El nepotismo ha echado raíces en la escena política mexicana. Un caso ilustrativo es el que protagonizaron los hermanos Moreira en Coahuila para mantener el poder durante 12 años. En 2005, Humberto Moreira asumió la gubernatura del estado, pero en 2011, 11 meses antes de concluir el cargo, renunció para saltar a la dirigencia nacional del PRI. Cedió su lugar a Jorge Torres, su exsecretario de Finanzas, y a Rubén Moreira, quien gobernó la entidad hasta 2017.
En septiembre pasado, la senadora del PRI por Hidalgo, Carolina Villano, esposa del ahora legislador priista Rubén Moreira, acusó a la familia Monreal de enraizar el nepotismo en Zacatecas. Aquí está Ricardo Monreal, David Monreal, Saúl Monreal, Rodolfo Monreal, Eulogio Monreal, Susana Monreal, Luis Enrique Monreal. Esto es nepotismo y nadie los escogió, senador. ¿Cuál nepotismo? La invito a que vea lo que significa nepotismo. Porque a mí nadie me puso aquí en la Cámara. A mí nadie me ha puesto en mis espacios públicos. Yo los he ganado. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reformada en 2019, el servidor público comete nepotismo cuando se vale de su cargo para designar directamente o intervenir en la contratación de personas con parentesco familiar hasta el 4º grado o vínculo de matrimonio y concubinato. Otro caso de nepotismo es el registrado en Tulancingo, Hidalgo. Ciudadanos denunciaron ante el Congreso Estatal a la alcaldesa Lorena García Cázares por mantener en la nómina del ayuntamiento a más de una veintena de familiares y conocidos. De acuerdo a la denuncia, el esposo de la presidenta municipal, su hermana, sobrinos y hasta la nuera ocuparon puestos administrativos y directivos. En la Ciudad de México, el nepotismo ha reinado en alcaldías como la Miguel Hidalgo con el panista Mauricio Tabe, a quien se le señala de impulsar a su esposa Laura Alejandra Álvarez, primero como funcionaria de la demarcación y ahora como diputada local. Morena, incluso, denunció en 2021 ante la Fiscalía Capitalina a alcaldes del PAN por conformar, dijeron, una vasta red de nepotismo. Mediante prácticas de nepotismo, pretenden favorecer económicamente a un puñado de 25 familias con montos superiores a los 45 millones de pesos. Otro caso de nepotismo es el de los panistas Enrique Vargas del Villar y su esposa Romina Contreras Carrasco, quienes mantienen el municipio mexiquense de Huixquilucan desde el 2016. El primero en asumir las riendas del municipio fue Enrique Vargas, actual vicecoordinador de la bancada del PAN en el Senado, quien heredó el cargo municipal a su esposa. Ambos han gozado del privilegio de la reelección. Para poner punto final a estas prácticas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que a partir del próximo año no se podrán heredar cargos públicos. 11 Noticias, Armando Gama. Pero lo que no es aceptable es que algún familiar te releve de manera inmediata. En temas político-electorales, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó el martes que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de este partido analizará la procedencia de la solicitud de afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Esto luego de que Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el propio Yunes Márquez se afiliaran a Morena y recibieran su credencial en el módulo que la dirigencia del partido instaló en la sede del Senado. Es una decisión de vida, es una decisión que tomo en conciencia, como les decía, agradecido con el coordinador y con mis compañeros senadores, pero sobre todo comprometido con ayudar a la presidenta de la República a sacar adelante las reformas que necesitan para hacer un buen gobierno. En respuesta, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, se quejó de este proceso de adhesión y pidió que no se acredite la membresía como integrante de Morena, al asegurar que no representa los estatutos por no contar con los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional, esto en alusión a Yunes Márquez. Incluso el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz respaldó la postura de la gobernadora Rocío Nale al asegurar que el partido no es refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Tenemos información sobre los indicadores económicos. El peso mantiene su racha ganadora. Por sexta jornada consecutiva, la moneda mexicana cerró al alza. Este martes se cotizó en 20.27 pesos por dólar contra 20.30 del lunes, lo que significó una apreciación de 3 centavos, es decir, 0.15%. De acuerdo con el Banco de México, en 6 sesiones ha ganado 32 centavos, equivalente a 1.60%, pues hace una semana se ubicaba en 20.59 unidades por dólar.
La Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.52% y su índice de precios y cotizaciones cerró en 54.573.25 unidades, en una jornada en la que se anunció que el mercado bursátil mejorará sus capacidades tecnológicas para operar con mayor rapidez y transparencia. Estima INEGI crecimiento económico de 1.8% en enero. El indicador oportuno de la actividad económica elaborado por el INEGI estima que la economía en su conjunto creció 0.8% en diciembre y 1.8% en enero, en ambos casos con respecto al mismo mes del año pasado. A tasa mensual se prevé un crecimiento de 0.1% en enero. De acuerdo con los analistas, el avance de la economía apunta a un mayor dinamismo del previsto y contrasta con algunos datos que anticipaban una desaceleración. Creció 8.5% el comercio electrónico. El INEGI informó que el valor agregado bruto del comercio electrónico mantiene un crecimiento anual de 8.5% y sumó un valor de 2.047.362 millones de pesos a precios corrientes. Este comercio representó una participación de 6.4% del Producto Interno Bruto, lo que indica que prácticamente se ha duplicado en 10 años. De hecho, el comercio electrónico crece 2 veces más rápido que el resto de la economía. Con información de Roberto Fuentes Vivar. Y mire, México es ejemplo en el mundo de la inclusión laboral de las mujeres en el sector público, pero no así en cargos ejecutivos en empresas. Es lo que reconoció la Financiera Internacional del Banco Mundial. En el tema de liderazgo, las mujeres en el sector público sí han ganado mucho terreno en México. Eso lo vemos con paridad en el Congreso, con la primera presidenta, con muchas gobernadoras. No hemos visto los mismos avances en el sector privado. Entonces, desde el más alto nivel, las mujeres no están representadas de igual manera en los consejos de administración, en las posiciones de alta dirección. Al presentar el estudio promoviendo el bienestar familiar, políticas empresariales para apoyar a la primera infancia, se reveló que en México 9 de cada 10 personas que deja un empleo es mujer y lo hace debido a sus labores de cuidado, tanto de hijos e hijas, adultos mayores o alguna persona en condición de discapacidad. Hay muchas discusiones a nivel de sector público sobre cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Cuidados. Tenemos mucha esperanza de que pueda empezar a ayudar a rebalancear esos roles y también es una invitación al sector privado a no esperarse a que el gobierno resuelve todo, sino también entender qué podría hacer, qué podría ofrecer, cómo les beneficia a la empresa privada. También ofrecer ambientes de trabajo más favorables a las familias. Datos sobre la inclusión de mujeres en el ámbito laboral revelan que del 40% de mujeres que desean un trabajo formal, el 68% no lo puede hacer por las labores domésticas y de cuidado en sus hogares. Vamos con otros temas. El Gabinete de Seguridad Federal informó que al 17 de febrero la Operación Frontera Norte reporta lo siguiente: la detención de 559 presuntos responsables de diversos delitos, el aseguramiento de 513 armas de fuego. Del 5 al 17 de febrero, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional han decomisado además casi 10 toneladas de metanfetaminas, 55 kilogramos de fentanilo, más de 894 kilos de marihuana, 453 de coca, 4 kilos de heroína, 422 vehículos y 62 inmuebles. Destacan además las acciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Ahí se aseguraron 1,000 vaporizadores ingresados de manera ilegal a México. En el caso de Sinaloa, se inhabilitaron 15 bodegas de materiales para la elaboración de metanfetamina y en Sonora, fuerzas federales detuvieron a 6 presuntos narcotraficantes con 150 pastillas de fentanilo, 149 dosis de metanfetamina, vehículos y también un inmueble.
Y mire, esta mañana grupos de transportistas avanzan sobre la autopista México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México. Camiones tipo góndolas están avanzando lentamente para llegar a la altura del Vigilante en la zona limítrofe de Tlalnepantla y Gustavo Amadero. Esto con la finalidad de mantener diálogo, de entablar un diálogo con las autoridades para exigir que se atienda la inseguridad en las vías de comunicación del Estado de México. La vía Morelos, esta arteria principal, pues está con tránsito lento, afectado por el avance de este grupo de transportistas que salieron desde diferentes puntos del Estado de México. Su objetivo es llegar al Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México. Valentina Gilabert, quien fue atacada por la influencer Marianne N., fue dada de alta este martes a través de un comunicado. La joven agradeció todas las muestras de apoyo de ciudadanas y ciudadanos y a los doctores también que la atendieron y a quienes tuvieron la oportunidad de donar sangre durante su internamiento médico. Aseguró que se siente mejor y confiada en que todo saldrá bien. Sus abogados señalaron que continúan en coadyuvancia con la Fiscalía capitalina para llegar, dicen, a la verdad histórica sobre el ataque que sufrió Gilabert el pasado 4 de febrero. Y miren, en el Estado de México, un juez ordenó suspender el proceso al expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, quien está hospitalizado después de haber sido operado de la cadera. Autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano detallaron que el exdirigente del Cruz Azul fue intervenido quirúrgicamente y se le practicó una operación de cadera tras sufrir una fractura transtocantérica. En el Estado de México, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez procesó a Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando, identificado como piloto de los Chapitos, una de las facciones, como sabemos, más importantes del cártel de Sinaloa. El presunto narcotraficante está acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio y portación de arma de fuego, también de uso exclusivo del ejército. Y mire, le invitamos a tomarlo en cuenta si es que va a transitar precisamente por Ecatepec, ahí en el Estado de México. Como le mencionábamos hace un momento, está bloqueada la avenida José López Portillo. Esto a la altura del DIF Ecatepec. Ahí en los límites con Coacalco, también en la México-Pachuca, a la altura de la avenida San José, a la altura de la caseta de San Cristóbal. La avenida Central, esto a la altura de la estación del Metro Olímpica. Y también la avenida Central a la altura del Hospital General de las Américas, así como a la altura de la curva conocida como la Curva del Diablo, esto en dirección a Ciudad Azteca. Están los bloqueos por parte de los grupos de transportistas y por eso pues le estamos alertando para que usted lo tome en cuenta si es que aún no ha salido de su domicilio y pueda tomar las previsiones necesarias. Claro, complicado. Desde muy temprano veíamos estas imágenes en las primeras horas de esta mañana, allá en la carretera que llega de Hidalgo a la Ciudad de México y viceversa. Estaban los transportistas ya bloqueando y ubicándose precisamente en esta arteria principal con acceso a la Ciudad de México. Así que mire, pues parece ser que va a ser un día complicado, entonces se justifica de alguna manera porque también el pasado lunes, acuérdate, Elvira Angélica Rivera, mucha gente incluso compartió videos de cómo el intento de bloqueo de transportistas a inicio de la semana les impidió llegar a sus actividades, a la escuela, al trabajo, en fin, y hoy parece que también va a estar difícil. Complicado, siga informándose en los espacios informativos del 11 en nuestras redes sociales para que pueda tener los detalles de ella. Gracias y nos escuchamos mañana. Buenos días.